Muy bien, buena tarde a todos, bienvenidos a nuestra clase de Mecánica 1. Muy bien, vamos a seguir con este tipo de problemas. Tenemos aquí uno respecto a inercia. Le ruego que vea el sitio de Classroom, ¿sí? Hoy al mediodía subimos este problema. Y obviamente vamos a seguir jugando con la misma proporción matemática. ¿A qué me refiero? Bueno, hagamos un poquito más pequeño esto. Quiere decir que estoy trabajando, por ejemplo, el hecho de, si estoy en el eje X, implica integral de área X a la N de A. Bueno, se recuerda de eso, por favor. Ese detalle es importante. Entonces, si N igual a 0, ya dijimos que es área. N igual a 1, ¿qué dijimos? Módulo de sección o primer momento de área por el 1. N igual a 2, tengo inercia centroidal o por el 2, segundo momento de área. Me voy a enfocar ahora en esto, ¿sí? Vamos a decir que ahora con estos problemas vamos a trabajar con esto de acá. Esto va a ser, digamos, nuestra situación de concepto que vamos a manejar para eso. Muy bien, entonces usted ya sabe cómo es la cosa, ya sabe por dónde vamos. Entonces, con esta ecuación es con la que voy a trabajar estos problemas. Solo es completar, por favor, el exponente. Ese detalle es importante. Vamos a completar ahí el exponente. Muy bien, ya sabemos qué es. Entonces miren, la cuestión es muy parecida a los problemas anteriores, que dice acá que bueno, voy a trabajar sobre el concepto de inercia. Y dice que, por ejemplo, inercia en X, integral de área X al cuadrado por dA, ¿sí? Este es el concepto importante allí. Muy bien, veamos el gráfico porque eso es importante. Si se da cuenta, aquí tengo el eje de las X, el eje de las Y, aquí está el centro, ¿sí? X y Y, lo clásico que hemos visto, y diferencial en Y, ¿sí? Diferencial en y tengo una base B mayúscula. Si el centroide está acá, tengo B medios positivo y B medios negativo. Entonces, cuidado con eso, porque tenemos que pensar en esa situación. Entonces, revisemos ahí, en este caso, que simplemente lo que tengo que encontrar aquí es el diferencial de área, y voy a dejar aquí el exponente 2 del segundo momento de área o inercia. Ya sé que voy desde menos h hasta h, ¿sí? De menos a más, ¿sí? De menos a más. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver cuánto es el área. Vea que en este caso el área voy a mantener un ancho B constante para todo el problema. Por eso mantengo la B, un ancho constante. Mientras que el espesor, por favor, es lo que voy a integrar, el delta Y. Aquí lo tiene usted. Muy bien, ya sabe que B es una constante, la sacamos de la integral, solo es un recordatorio. ¿Y qué me queda? Y cuadrado por delta Y. Entonces, es eso, por favor. Muy bien, entonces si hacemos el ejercicio, pues vea que es sencillo. Ya sabemos que para una sección rectangular me queda que la inercia es un medio de la base por la altura al cubo, ¿sí? Un medio de la base por la altura al cubo. Muy bien, ese detalle lo tenemos acá.
No es un medio, es un doceavo, ¿sí? Es un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿sí? Muy bien. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Muy bien, importante esa situación. Muy bien. Ahora veamos una cosa. Esta inercia, ojo con esto, esta inercia es respecto al centroide. Quiere decir que si coloco un eje acá, yo espero que esto no cabecee, ¿sí? No se mueva como mi mano, se quede en equilibrio, ¿sí? Pero vea una cosa, si yo quisiera encontrar la inercia, ojo, la inercia respecto a un eje cualquiera, ¿qué implica? Que ya no voy a estar, por favor, sobre el centroide. Muy bien. Aquí tenemos que memorizar, aprendernos una fórmula bastante sencilla, que es esta de acá. Y eso muy importante para todos los cálculos de ingeniería, ¿sí? Esto se conoce como el teorema de ejes paralelos, ¿sí? ¿Qué dice mi teorema de ejes paralelos? Vamos a ver si mejora un poquito la cámara, la proyección. Bueno, creo que es lo más que nos da aquí. Ahí está mejor. Dice que tengo en este caso que la inercia respecto a un eje cualquiera es la inercia centroidal, la que calculé acá, más el producto del área por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Quiere decir que inercia centroidal, ¿sí? Estamos hablando, ¿qué es esto? Respecto al centroide, un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿sí? Teorema de ejes paralelos. ¿Qué dice? Teorema de ejes paralelos. La inercia centroidal más el producto del área. ¿Cuánto es el área? La base por la altura. Y la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado entre los dos ejes. Atención con eso, por favor. Atención con eso. Muy bien. Vea usted en este caso que la distancia entre los dos ejes es h sobre 2. Muy bien, h sobre 2 al cuadrado. Y le queda un tercio de la base por la altura al cubo. ¿Qué se mantiene constante? Base por altura a la tercera potencia o el cubo. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la constante. Si aquí era 1 sobre 12, aquí 1 sobre 3. Teorema de los ejes paralelos. No se le olvide eso, por favor. Entonces, digámoslo así. ¿Qué dice, qué reza el teorema de los ejes paralelos? Importante, digamos, que nos llevemos este concepto a la clase de hoy, porque eso nos va a servir en mucho del trabajo de ingeniería. Teorema de ejes paralelos igual a la suma de la inercia centroidal, esta es la de un área rectangular, más el producto del área de la sección, y esto lo voy a multiplicar por la distancia al cuadrado entre los ejes, entre la distancia del eje centroidal al eje donde estoy realizando el análisis. Muy bien, entonces vea que no hay mayor situación de complicación. Solo se recuerda de que mantenemos constante base por altura al cubo, ¿sí? Lo que cambió es que de un doceavo aquí tengo un tercio. ¿Por qué? A la hora de estar operando esto. Muy bien, entonces ahí tenemos ya teorema de ejes paralelos. Inercia centroidal más teorema de ejes paralelos. Muy bien, perdonen un momentito, en algún momento un pequeño comentario. Entiendo las molestias de conectarse a la clase, disculpen ustedes. Solo lo único que sí les voy a rogar, por favor, tratemos de estar a la hora, ¿sí?
Diríamos que en algún momento de estos 10 minutos ha estado sonando constantemente, digamos que quieren ingresar a la clase, no sé qué pasó con la configuración, entiendo problemas de ese tipo, por supuesto, pero obviamente por cuestión de la clase, perdone si lo toma como regaño, perdone, tratemos de estar a la hora. ¿Qué voy a hacer? Ese es problema suyo. Que mire que mi internet, que mire que eso ya es cuestión de cada quien, ¿sí? Al menos creo que a veces trabajo de docencia, pues se trata de estar a la hora. Entonces creo que pues no estaría de más si hacemos ese pequeño esfuerzo, por favor. ¿Sí? Bueno, disculpe si alguien se siente agraviado, se siente molesto, ya nos regañaron, disculpe usted, pero creo que es por cuestión de orden. A veces en la antigua escuela va a decir ahora va a salir con sus traumas. No dejo de recordar a veces un profesor que nos daba 5 minutos de margen para entrar a la clase. Nos atrasábamos 5 minutos, él cerraba la puerta con llave y nadie entraba. Entonces, por favor. Entonces, continuemos con el problema. Ahora veamos aquí, que aquí hay otra idea. Si yo girara un poco esto, ¿sí? Se recuerda que aquí saqué la inercia centroidal en X respecto al eje X. Si ahora lo quiero respecto al eje Y, 1/12 de la altura, ahora va a ser 1/12 de la altura por la base al cubo. Vea que en las secciones rectangulares, la inercia centroidal, tengo aquí el eje, voy a tener el lado paralelo a la potencia 1, mientras que el lado, en este caso si este es el eje X, en sentido ortogonal a 90 grados, lo tengo al cubo, ¿sí? Lo mismo tenemos acá, inercia respecto a Y, ¿sí? Respecto a Y, el lado paralelo, ¿sí? Lo tengo al exponente 1, ¿sí? No tengo exponente, ¿sí? Pero el lado que está, en este caso, aquí tengo el eje. El lado que está, por ejemplo, a 90 grados, que sería la base, B, lo tengo al cubo, ¿sí? Entonces, está sencillo. Cuando hablamos de esta situación, entonces, ¿sí? Inercia centroidal, pues obviamente dependiendo de la figura va a cambiar, por ejemplo, la constante numérica. Pero básicamente tengo, en este caso, tengo el eje, el lado paralelo, la dimensional paralela exponente 1, y el que tengo a 90 grados en ángulo recto al cubo, ¿sí? Me paso a este eje, H que es paralelo, exponente 1, y el que está a 90 grados, exponente 3. Y aquí viene otro concepto con la cuestión de las inercias. ¿Qué dice ahí con esta situación de las inercias? La inercia polar. Recuerde el concepto de las famosas coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas polares que a veces manejo en matemática intermedia 1, ¿sí? Coordenadas polares, digamos, tengo un centro y estoy viendo una dimensional radial, ¿sí? Por ejemplo, coordenadas polares, imaginemos ahí una pantalla de radar, ¿sí? El radar está constantemente dando vueltas, ¿sí? Enviando señal, constantemente dando vueltas, y va refiriendo la distancia y el ángulo donde va encontrando objetos, ¿verdad? Esa es la idea del radar. O por ejemplo, un simple reloj de agujas como este, ¿sí? También es un sistema de coordenadas polares, ¿sí? Implica que, bueno, necesito a veces los ejes cardinales y toda esa situación, y estoy partiendo desde un punto central, ¿sí? ¿Qué más puedo hablar con esto? Entonces también hay inercia polar. Pensemos que aquí está el eje en este punto, ¿sí? Como mi dedo, aquí está el punto. Y la inercia polar, ojo, no es más que la sumatoria ¿de qué?
de inercias centroidales que estén en ángulos rectos. De inercias centroidales, por ejemplo, inercia centroidal en X más inercia centroidal en Y. Mire, lo tiene acá. ¿Qué es lo que pasa con el eje X y Y? Que está a 90 grados en ángulo recto. Muy bien. ¿Cómo puedo? Ahora va a haber una cuestión importante acá. Y ese detalle nos sirve, por ejemplo, para los ingenieros mecánicos, mecánicos industriales con perfiles, digamos, para instalación de equipo. Si yo rotara ejes, en vez de X, por ejemplo, aquí X doble primo, y aquí tuviera un Y doble primo, aquí tengo el ángulo recto, entonces, ¿cuál es la principal característica de J sub C? Como la inercia polar, el momento polar de inercia. Implica que, diríamos, implica que voy a tener también un doceavo, en este caso de lo que sería, ¿qué le puedo decir? Quitemos el doceavo porque todavía no es así. Sería la inercia centroidal del X doble primo más la inercia centroidal del Y doble primo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto también es igual a la inercia centroidal de este eje X más la inercia centroidal de este eje Y. Implica entonces que la inercia polar es constante respecto a dos ejes en ángulo recto. Perdón que esté escribiendo con telegrama, ¿sí? Entonces ese detalle es importante, por favor. La inercia polar como una constante. ¿Sí? Entonces veamos que tenemos varios conceptos, varias ideas en este problema, ¿sí? Recapitulando este problema ilustrativo, entonces, para inercia exponente 2, digamos aquí en X, muy bien, y tomé Y' al cuadrado por dA, ¿sí? O sea, el lado que está a 90 grados. Fijo aquí, digamos, de dónde a dónde hago la integración. El chiste va a ser encontrar el diferencial de área que hicimos aquí para poder realizar dicha integración, inercia centroidal. Si ahora quiero correr el análisis del eje centroidal, del X centroidal a este eje XB que le pone el problema, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema de ejes paralelos. Segundo punto ahí. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos? La suma de la inercia centroidal más el producto del área de la figura en análisis, y esta la voy a multiplicar por el cuadrado entre los ejes que estoy analizando. Para este caso, esta distancia al cuadrado es la distancia entre el X centroidal y el X de la base, ¿sí? Muy bien, hago la sumatoria y tengo esto. Tercer punto de este problema, por sencillo que es. Si yo ahora hiciera la inercia respecto al eje Y, aquí lo hice en X, ahora lo hago respecto a Y, giro 90 grados, voy a invertir los exponentes. Un doceavo ahora va a ir H a la unidad, aquí lo tiene, y en vez de H al cubo va a tener base al cubo, ¿sí? ¿Qué podemos sacar de conclusión? ¿Qué podemos deducir en base al método científico de Renato Descartes? Que para las inercias voy a tener el lado paralelo, en este caso base, paralelo al eje, al exponente 1, y el lado ortogonal a 90 grados, exponente 3. Lo veo para la inercia en este eje, y si lo veo aquí en el eje Y, pues igual, ahora estoy en el eje Y, un doceavo
el lado paralelo exponente 1 y el lado a 90 grados elevado a la 3. Siguiente lección de este problema. Vea que si ahora yo trazara rotación de ejes, si este es x', x doble primo, si este es y', y doble primo, bueno, ¿qué pasa en ambos sistemas? Este sistema son ejes a 90 grados en ángulo recto y estos que tengo en azul también. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente, que la inercia en el eje centroidal en el eje x' más la inercia centroidal en el eje y' va a ser igual a la sumatoria o a la suma de la inercia centroidal respecto al eje x doble primo más la inercia centroidal respecto al eje y doble primo. ¿Y cuál es la idea? Que es una constante respecto a dos ejes en un ángulo recto. Indistintamente, ¿verdad? Si quiere podemos poner otros ejes acá. Digamos que pusiera yo estos de acá. 3 y Y3. Entonces esto de aquí igual a la inercia centroidal respecto a x triple primo más inercia centroidal respecto a y triple primo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que digamos cuando estoy haciendo construcción metálica, construcción de lo que yo quiera, voy a borrar esto, al final, por decirlo así, si yo tuviera, por ejemplo, un perfil de tubería, digamos que aquí tengo un tubo, ¿sí? Bueno, no me salió tan bien. El espesor de pared. Indistintamente sus ejes a 90 grados, indistintamente. Pongamos otro más. Indistintamente. La inercia polar es una constante. ¿Por qué? Porque respecto a este punto de donde parten los tres sistemas de ejes ortogonales a 90 grados, la distribución del área de la figura es la misma. Ojo con esto. Indistintamente de cuál sea la pareja de ejes a 90 grados en ángulo recto, la distribución del área respecto a este origen donde, ojo, condicionante, donde coinciden todos los pares de ejes en ángulo recto, esa distribución de área es la misma. Por lo tanto, inercia polar constante. ¿Por qué hablé de área? Bueno, vean que aquí estoy hablando del diferencial de área, ¿sí? Por eso aquí estoy hablando de que esto tengo aquí un área. ¿Por qué? Porque estoy entre líneas, se recuerdan las dos hipótesis básicas. Todo este pizarrón es melamina blanca, densidad constante, y el espesor de la plancha de melamina también es una constante. Si eso es así, entonces puedo entonces hablar de un área y trabajar con la inercia polar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos de nuevo otra vez.
Muy bien, entonces ya tenemos aquí un ejemplo bastante básico, bastante sencillo, bastante demostrativo. Y solo estoy jugando con el concepto que tengo acá. Tenemos aquí algo uno un poquito más elaborado, más técnica de integración. Si quisiera hacerlo para esto, ¿verdad? Para un círculo, ¿sí? Quisiera hacerlo para un círculo. Pues ve, aquí tiene usted el delta, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el delta y, mire. Ahora, la cuestión es que este delta y lo tengo constante, pero esta base, ojo, esta base va a tener aquí su máximo conforme voy subiendo. Tiene que irse ajustando, ajustando, hasta que donde esté el radio voy a tener un punto. Un punto aquí, ¿sí? ¿Qué función voy a tomar? Se recuerda la ecuación del círculo, ¿sí? En este caso estoy diciendo que x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. A ver, cuestión de matemática, esta ecuación del círculo, ¿corolario de qué teorema será? Si se recuerda. Pregunta. La ecuación del círculo, corolario o derivado, consecuencia, ¿de qué teorema será? Es una consecuencia de un teorema, perdone. Corolario. ¿De qué teorema será? Es muy sencillo. Y eso relaciónenlo, ya lo hicimos en clase, con las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Pitágoras? Perfecto. Es un corolario del teorema de Pitágoras. Muchas gracias. Teorema de Pitágoras. Se recuerda que, por ejemplo, de eso puedo derivar, digamos, lo que es la identidad trigonométrica fundamental, ¿sí? Solo es un recordatorio, ¿sí? Un recordatorio. Por ejemplo, que yo tengo aquí x, ya sé que este es y. Vamos aquí para abajo, muy bien, aquí está x, aquí está y. Si, por ejemplo, yo tengo esto acá, apenas se ve el marcador rojo, aquí tengo, por ejemplo, un ángulo alfa. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Aquí está un ángulo alfa. Yo puedo decir, por ejemplo, que x, si este es el radio, puedo decir, por ejemplo, que x es igual a cateto adyacente coseno del ángulo por el radio. Si esto es y, puedo decir que y es igual a cateto opuesto seno del ángulo por el radio. Ahora vean lo que dice esta ecuación. Dice que x cuadrado, pongámoslo con otro color, que es lo que quiero que usted vea, solo es recordatorio. Recuerde usted que x al cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Aquí a lo estoy tomando como radio, ¿sí? Muy bien, sustituyamos cada uno de estos. Entonces voy a decir coseno del ángulo por radio al cuadrado más seno de ángulo por radio al cuadrado igual a radio al cuadrado. Muy bien. Si nos damos cuenta, entonces voy a tener aquí coseno al cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Factor común de estos dos, radio cuadrado igual a radio cuadrado. Despejamos acá, de esa cuenta coseno de ángulo al cuadrado, no sé cómo lo maneje usted, perdón si lo estoy escribiendo mal, seno de ángulo al cuadrado igual a la unidad. Y recuerde que esto es una identidad trigonométrica fundamental.
Podemos decir que esta identidad trigonométrica fundamental no deja de ser una identidad, si quiere pongámoslo así, pitagoriana, ¿sí? Que está en ese universo de dicho teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pitágoras llegó primero, por cuestión de tiempo. Claro, puede que estos conceptos sean más básicos que Pitágoras, que de estos conceptos yo deduzca Pitágoras, pero en la línea del tiempo primero llegó Pitágoras, y por eso estoy diciendo, o le estoy llamando a esta identidad trigonométrica fundamental como una identidad pitagoriana. ¿Sí? Un poco de geometría euclidiana, Euclides, y estamos hablando básicamente de geometría lineal, solo línea recta, afortunadamente, en cuestión de conceptos de matemáticas, ¿sí? Bueno, entonces veamos acá que voy a utilizar la misma idea, inercia en X, el y al cuadrado por dA. Ahora, la cuestión aquí es encontrar precisamente el diferencial de área, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué vamos a hacer con el diferencial de área. Si se da cuenta de esta figura, vamos a ver, por ejemplo, que el rectángulo que estoy utilizando, tengo aquí un valor de X y aquí otro valor de X. Aquí tengo el delta Y. Entonces, el área del rectángulo va a ser 2 veces el valor de X, 2X, X positivo, X negativo, 2X, ¿sí? Por DY. Ese es el área del rectángulo que voy a integrar. Entonces el dA es eso, ¿sí? 2x de y, lo voy a sustituir, 2x de y. Ahora, lo interesante va a ser aquí dejarlo todo, por ejemplo, en función de y, porque aquí tengo x, mire, tengo y cuadrado, 2x de y, tengo que dejar ahora este x como una función de y. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, para eso voy a utilizar la ecuación del círculo, ¿verdad? Voy a despejar de aquí x, me va a quedar a cuadrado menos y al cuadrado, y le saco raíz. Muy bien. Se recuerda que este 2 es una constante. Bueno, aquí no entro a mucho detalle, ¿sí? Identidad, digamos, trigonométrica, sustitución trigonométrica, técnica de integración. Y una vez nos vamos a este resultado de pi por a la 4, que es a es el radio a la 4, ¿sí? Diríamos aquí no hay base, no hay altura. Entonces, si fuera una sección rectangular, la base exponente 1 por la altura exponente 3, suma de exponentes a la hora de multiplicar las dos variables, exponente 4. Bueno, se dese cuenta entonces en este caso que si lo puedo hacer de otra forma, bueno, un momentito, todavía no vamos a este problema. Veamos que si ahora giro esto, ahora ya no va a ser acá, ahora va a ser acá. Dese cuenta que ahora el área va a ser delta X, aquí tenemos el área, si ve usted acá, voy a hablar de delta X, ¿sí? Por 2 veces y. Delta X por 2 veces y. Aquí tengo el área, mira. Delta X por 2 veces y positivo y y negativo. Bueno, vea que aquí me voy a apoyar en algún momento en una diferenciación parcial. No voy a hacer todo este proceso. Simplemente voy a jugar con la matemática. Voy a decir que derivada de x, derivada parcial con respecto a dx, ya tengo un doceavo. Ojo, un doceavo. ¿De qué? ¿De dónde apareció este doceavo? Un doceavo de la base por la altura al cubo. Muy bien, otra vez, un doceavo de la base por la altura al cubo. Dese cuenta que esta fórmula de acá la habíamos encontrado precisamente en esta parte del problema anterior, ¿sí? Ya sabe de dónde viene esto, ¿sí? Un doceavo de la base por la altura al cubo, si este es mi eje de análisis. Correlacionemos entonces eso. Si se da cuenta, aquí lo tengo, pero escrito como que este rectángulo, ojo, este rectángulo de acá,
es un rectángulo diferencial, ¿sí? Muy bien, aquí tengo la altura 2y y la base delta x, ¿sí? Muy bien, entonces un doceavo, como es en x, un doceavo de la base delta x por la altura al cubo. ¿Cuánto es la altura? 2y. 2y al cubo. Muy bien, entonces vea que aquí, digamos, si usted revisa esto, si usted quisiera trabajar esta información, bueno, simplemente vamos a arrimar esto como una escoba, por decirlo así. Esto le va a dar, en este caso, vamos a ver que aquí me queda el y al cubo. 2 al cubo es 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 doceavos, ¿sí? 8 doceavos. Cuarta parte de 8, 2. Cuarta parte de 12, 3. ¿Sí? El y al cubo, diferencial de x. Muy bien, entonces con esto ya me voy a la fórmula, mire. Voy a integrar esto, si se da cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir y para que todo quede en función de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la ecuación del círculo, ¿sí? Nos damos cuenta que en este caso y es igual a cuadrado menos x al cuadrado raíz, ¿sí? Entonces quiere decir que esto es a cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1/2. Y como aquí tengo al cubo, si se da cuenta, va a ser a la 3/2. ¿Sí? Entonces aquí voy de una vez, si hago esta integración, tengo pi por el radio a la cuarta potencia dividido 4. Se recuerda ya para ir consolidando la clase. ¿Por qué la inercia tiene unidades de longitud como metro, centímetro, pulgada, elevado a la cuarta potencia? ¿Por qué? Recuerden que habíamos hablado un poco en una de las clases anteriores y les vuelvo a dejar ahí algunos videos extra, si chequearon ya Classroom, de recordatorio de este tema. La forma tal vez más sencilla de entender inercia es como, por ejemplo, que yo tuviera aquí este control de la cañonera, mire. Esto tiene un área, tiene una base, por ejemplo, tiene una altura, ¿sí? Unidad lineal por unidad lineal, área, unidad, elevado a la 2. Pero si la pongo a rotar, la pongo a dar vueltas respecto al centroide, puedo hablar de que tengo, por ejemplo, en distribución respecto a los ejes Y, X, pues voy teniendo cambio de distribución de área. Hay un cambio, hay un delta área. Hay un cambio de área en función de la posición que tenga el control respecto a los ejes Y y X. Entonces, área por el área cambiada, diríamos área al cuadrado. Por esa razón es que tengo que la inercia, estoy hablando de unidades lineales elevado a la cuarta potencia. Área por cambio de área. Cambio de área respecto a ¿qué? Respecto a los ejes coordenados Y y X. No es que le estoy diciendo que descanse en paz, no. Estoy diciendo que descansa, que no tiene cabeceo respecto a un eje que está entrando, saliendo de la proyección, ¿verdad? Y claro, su eje Y y su eje X. Muy bien, ¿algún comentario con esto? ¿Algo que quisieran agregar a esto? Problemas muy conceptuales, si lo quiere ver así. Ya vamos a entrar a problemas de un poquito más de aplicación. Pero me interesa dejar esto debidamente ubicado. Sí, buena tarde. Perdone, solo tengo una duda donde está 2y al cubo, solo ese al cubo me perdí un poco en esa parte. ¿El 2y al cubo? ¿Este de aquí? Ajá. ¿Este de acá? El cubo, no sé dónde. Sí. Ajá, exacto. Sí, ahorita vamos a ver. Recuerden que lo que estamos integrando es este rectángulo, ¿sí? Si vemos el rectángulo, lo que necesito es el área del rectángulo
para el diferencial de área. ¿Sí? Este rectángulo es el que voy a integrar. Bueno, entonces veo que aquí la altura del rectángulo, un momentito, la altura del rectángulo es 2 veces y. Miren, está aquí el eje este, tengo más y menos y. ¿Sí? Entonces esa es la altura, más y le agrego menos y, tengo una altura de 2y. Esa es la altura del rectángulo. Y la base es el delta x. Muy bien. Entonces vea entonces que aquí el área del rectángulo, si quiere escribámoslo, su área, ¿de quién? Del rectángulo escribámoslo bien. Área de rectángulo a integrar sé que es la base por la altura. La base sé que es delta x y la altura es 2y. Por esa razón es que tengo aquí un doceavo de la base. Esta es la base. Y aquí tengo la altura, el 2y, pero elevado al cubo. ¿Por qué? Porque la inercia centroidal, recuerde esto, estoy viendo que aquí tengo un rectángulo. Recuerden el primer problema. Tengo aquí esto. Voy a hacer un asurado. Aquí está el centroide. Aquí tengo el eje X, por ejemplo, y aquí tengo el eje Y. Estoy diciendo que inercia centroidal en X es igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Este mismo concepto es el que estoy prestando aquí para dejar una, digamos, derivada parcial de inercia centroidal en X respecto a delta X. Si nos vamos a concepto de cálculo. No sé si eso le ayuda. Sí, pero la potencia, digamos, de una vez va a incluir en la fórmula la potencia Q. Sí. Sí, porque lo que estoy calculando aquí es la inercia de este rectángulo. ¿Y cuánto es la inercia de este rectángulo respecto a este eje? Como que fuera inercia centroidal, porque solo estoy prestando el concepto un doceavo de la base por la altura al cubo. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? ¿Dónde salió ese exponente? Muy bien. Regresemos a la demostración, porque es un problema demostrativo de este problema de acá. Aquí tenemos entonces, se recuerda, estoy haciendo respecto a X, mire. De aquí sacamos un doceavo de la base por la altura al cubo. Y esa idea, ojo con esto, esa idea me la llevo para este rectángulo de acá. Un doceavo de la base delta X por la altura al cubo, que es 2y. 2y al cubo, ¿y para qué? Para poder dejar una derivada parcial de inercia en X, tomando prestado ese concepto con los mismos exponentes. ¿Sí? Solo estoy jugando con la matemática. Estoy transponiendo aquí, estoy transponiendo acá el concepto o el resultado de este problema en este punto. No sé si eso ayuda a la discusión o a la duda. Ahorita sí, que gracias, mi amable. Con mucho gusto, no tengan pena, porque fíjense que ahí solo era cuestión de unir un concepto con otro para plantear este tipo de problemas. Recuérdense que en matemática, en cálculo, en álgebra, ¿sí? Bueno, cálculo, digamos, integral diferencial, pues tengo que apoyarme en lo básico de álgebra, no puedo desligarlo. Y a veces voy haciendo sustituciones, prestando conceptos a conveniencia.
Entonces, este concepto de acá lo transpongo, lo presto. ¿Para qué? Precisamente para hacer una derivada parcial y poder hacer la integración de la inercia centroidal y llegar al mismo resultado. ¿Sí? Solo es un, digamos, un artilugio, digamos así, un truco de matemática. Bueno, ¿vamos bien con esto? Muy bien, yo creo que por la hora estamos en un buen punto para dejar la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Usted se tiene que preparar para su próxima clase. Entonces, sin más, yo le deseo a usted una feliz tarde. Muchas gracias y con permiso, gracias por las preguntas y la participación. Feliz tarde y con permiso. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.